Hoy vamos a seguir resolviendo ejercicios de derivadas. Derivadas de una función. Pues bien, este es el primer ejercicio. Tenemos que hallar la derivada de la función f de x, que es 1 partido de raíz de x. Vale, por aquí tenemos dos fórmulas para hallar la derivada de diversas funciones. Esta fórmula nos sirve para hallar la derivada de una función potencial. Las funciones potenciales son las que siguen esta estructura. Tienen en la base una función, la que sea, y como exponente tienen una constante, es decir, un número. Entonces, la derivada de una función potencial quedaría de la siguiente manera. K, es decir, el exponente, pues tenemos el exponente y lo tenemos que multiplicar por la función que teníamos en la base elevada al exponente inicial menos 1. Y luego hay que multiplicar por la derivada de la función de la base. Por aquí tenemos derivada de u. Vale, esto es para hallar la derivada de una función potencial. Ahora, por aquí tenemos la manera de hallar la derivada de una función de este tipo, que es una constante, es decir, un número que multiplica a una función. Vemos que en este caso, para hallar la derivada de esta función f de x, tenemos que dejar la constante y multiplicarla por la derivada de la función. Bueno, pues en este ejercicio vamos a aplicar esta fórmula de aquí. Sin embargo, vemos que ahora mismo la función f de x no parece una función potencial, sino que tenemos un cociente. Hay una fórmula, que veremos en otro ejercicio, que nos permite hallar la derivada de un cociente de funciones, pero en este caso no es necesario utilizarla. Podemos operar un poco con esta función para dejarla como una función potencial y así aplicar esta fórmula para hallar su derivada. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, esta raíz de x se puede expresar como una potencia. Raíz cuadrada de x es lo mismo que decir x elevado a un medio. Y por otra parte, también podemos decir que 1 partido de x elevado a un medio es lo mismo que x elevado a menos un medio, ya que este x elevado a un medio que está en el denominador pasa para el numerador con exponente negativo. Y aquí ya sé que tenemos una función potencial. Está formada por una función que sería x elevada a una constante, en este caso, menos un medio. Entonces, hallamos la derivada de esta función. Derivada de f de x, ¿a qué es igual? Bueno, vamos a dejarlo expresado. Hay que hallar la derivada de x elevado a menos un medio. Entonces, seguimos esta fórmula. Tomamos el exponente, que es menos un medio, y lo multiplicamos por la función de la base, que es x, elevada al exponente menos 1. Menos un medio menos 1 es menos 3 medios. Y esto lo multiplicamos por la derivada de la función de la base. Pero la derivada de x, que es lo que tendríamos que poner por aquí, es 1, entonces ya no hace falta indicarlo. Vale, pues quedaría así. Este ya sería el resultado final, es la derivada de la función f, pero podemos transformarla un poquito. Por ejemplo, se puede pasar este x elevado a menos 3 medios para el denominador con exponente positivo. Entonces quedaría menos 1 partido de 2 por x elevado a 3 medios. Y ahora podemos transformar esta potencia en una raíz. Menos 1 partido de 2 por la raíz de la raíz cuadrada de x al cubo. Y ya estaría. Bueno, aquí lo vemos en la solución. Y pasamos al segundo ejercicio. Hay que hallar la derivada de esta función f de x. Bueno, por aquí ya sí que tenemos un cociente de funciones. Entonces, ¿cómo se halla la derivada de un cociente de funciones? Lo tenemos por aquí. Si una función es de la forma u partido por v, es decir, un cociente de funciones, su derivada se halla así. Bueno, esta es la fórmula. Entonces vemos que nos dice que tenemos que, empezamos poniendo la derivada de la función del numerador, derivada de u, por la función del denominador sin derivar, menos la derivada de la función del denominador, por la función del numerador sin derivar, partido de la función del denominador al cuadrado. Para recordar fácilmente esta fórmula podemos hacer lo siguiente.
escribimos u por v menos u por v, esto es bastante fácil de recordar, y bueno, el denominador es v al cuadrado. Pero ahora, ¿cómo quedan las derivadas en el numerador? Pues simplemente vemos que tenemos dos productos u por v. Pues en el primero vamos a hallar la derivada de la función del numerador y en el segundo hallamos la derivada de la función del denominador. Quedaría así, es lo mismo. Entonces, ya se podría aplicar directamente esta fórmula para hallar la derivada de esta función, pero quedaría un poco complejo de más. Entonces, vamos a tratar de simplificar esta función para que nos queden en el numerador y en el denominador funciones más sencillas. Entonces, para esto podemos factorizar el polinomio del numerador. El del denominador ya vemos que está factorizado, así que no hay que hacer nada con él. Entonces, ¿cómo queda factorizado el polinomio del numerador? Vemos que es una diferencia de cuadrados, que se puede expresar como suma por diferencia. X más 1 por x menos 1. Entonces, x más 1 en el denominador se va con x más 1 en el denominador y queda x menos 1 partido de x más 1. Y ya podemos trabajar con esta función f. Son equivalentes estas dos funciones. Entonces, vamos a hallar la derivada de esta función de aquí. Seguimos teniendo un cociente de funciones, así que vamos a aplicar esta fórmula de aquí. Derivada de f es igual a... Vale, vamos a hacerlo de forma práctica. Tenemos que poner la función del numerador multiplicada por la función del denominador dos veces. X menos 1 por x más 1, y claro, tenemos que poner un menos. Menos x menos 1 por x más 1. Ahora, ¿cómo quedan aquí las derivadas? Pues en el primero de estos productos tenemos que hallar la derivada de la función del numerador y en el segundo hallamos la derivada de la función del denominador. Y luego ya en el denominador, ¿qué nos queda? Pues la función del denominador al cuadrado, x más 1 al cuadrado. Vale, seguimos. ¿Cuál es la derivada de x menos 1? Bueno, vemos que aquí estamos hallando la derivada de un polinomio. También podemos decir que es la derivada de una resta de funciones. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo vemos por aquí. Vale, en esta fórmula ya estamos recopilando la manera de hallar la derivada de una suma de funciones y también la resta de funciones. Entonces, vemos que si tenemos sumas o restas de funciones y queremos hallar la derivada de esto, simplemente se halla la derivada de cada uno de los términos y se mantienen los signos como están. Entonces, si nuestra función f de x es u más v menos w, siendo estas tres funciones, entonces la derivada de f quedaría como derivada de u más derivada de v menos derivada de w. En nuestro caso queríamos hallar la derivada de x menos 1, entonces tenemos que hallar la derivada de una resta de funciones. Hallamos la derivada de x y se la restamos a la derivada de 1. Es lo que nos dice esta fórmula. Pues vale, derivada de x, esto ya sabemos que es 1. Quedaría 1 menos la derivada de 1, como 1 es una constante, su derivada es 0. Entonces 1 menos 0, 1. Vamos a poner ya 1. 1 por x más 1. Seguimos. Menos x menos 1 por... Ahora tenemos que hallar la derivada de x más 1. Aquí tenemos que hallar la derivada de una suma de funciones. Simplemente hay que hallar la derivada de cada uno de los términos, es decir, derivada de x y derivada de 1, y sumarlas. Entonces la derivada de x ya hemos dicho que es 1. Quedaría 1 más la derivada de 1, que es 0. Es decir, 1. Y partido de x más 1 al cuadrado. Vale, ahora es cuestión de simplificar esto. En el numerador nos queda x más 1, ya podemos quitar este paréntesis, menos x más 1, partido de x más 1 al cuadrado. Y esto vemos que queda 2 partido de x más 1 al cuadrado. Aquí lo vemos en la solución. Y tercer ejercicio. Hay que hallar la derivada de esta función f de x.
Pues bien, en principio parece que tenemos que hallar la derivada de un cociente de funciones. Y podríamos hacerlo, pero ¿para qué vamos a utilizar esa fórmula del cociente de funciones si podemos transformar esto en una función potencial? Hallar la derivada de una función potencial es bastante más simple que hallar la derivada de un cociente de funciones. Entonces, ¿cómo queda esto? Simplemente tenemos que librarnos del cociente, entonces habrá que pasar esta función del denominador para el numerador. Pero al hacer esto tenemos que recordar cambiar el signo del exponente. Entonces quedaría que f de x es igual a 5x a la cuarta menos 3x al cubo por x elevado a menos 5. Ahora quitamos el paréntesis. Quedaría 5x a la cuarta por x elevado a menos 5 es 5x a la menos 1. Menos 3x al cubo por x a la menos 5 es 3 por x a la menos 2. Y esta es nuestra función f de x. Entonces vemos que para hallar la derivada de esta función tenemos que hallar la derivada de una resta de funciones. Pero las dos funciones son potenciales, así que es bastante sencillo hallar esta derivada. Pues vamos a expresarlo. Derivada de f es igual a la derivada de 5x a la menos 1 menos 3x a la menos 2. Entonces, como ya hemos dicho, aquí tenemos que hallar la derivada de una diferencia de funciones. Entonces, hallamos la derivada de cada uno de los términos y la restamos. Derivada de 5x a la menos 1 menos derivada de 3x a la menos 2. Ahora, tenemos por aquí funciones potenciales, pero bueno, antes de esto tenemos que darnos cuenta de que cada una de estas funciones sigue esta estructura, una constante por una función. Entonces, por ejemplo, para este primer término, ¿cómo hallamos la derivada de 5 por x a la menos 1? Pues vemos que la constante k es 5 y la función es x a la menos 1. Entonces, la derivada de 5x a la menos 1 es 5, porque la constante se deja igual, por la derivada de x a la menos 1. La derivada de x a la menos 1 ya sabemos que se halla de esta manera, con esta fórmula, porque x a la menos 1 ya sí que es una función potencial. Entonces, para hallar esta derivada tenemos que tomar el exponente y multiplicarlo a la función de la base, que es x, elevada al exponente menos 1, es decir, menos 1, menos 1, menos 2. Y esto hay que multiplicarlo por la derivada de la función de la base, pero es que la derivada de x es 1, así que ya no lo ponemos. Menos derivada de 3x a la menos 2. Aquí volvemos a tener una función que está formada por una constante multiplicada por una función. Entonces, para hallar su derivada, dejamos la constante, que es 3, y la multiplicamos por la derivada de la función. Y la derivada de x a la menos 2 se halla como una función, como la derivada de cualquier función potencial. Tomamos el exponente, que es menos 2, y lo multiplicamos por la función de la base, que es x, elevada al exponente menos 1. Menos 2 menos 1 menos 3. Y esto se multiplica por la derivada de la función de la base. Derivada de x, 1, ya no lo ponemos. Simplificamos esto y queda menos 5x a la menos 2 más 6x a la menos 3. Podríamos dejar así el resultado, pero bueno, también podemos seguir operando un poco con esto y pasar cada una de las x al denominador con exponente positivo. Quedaría menos 5 partido de x al cuadrado más 6 partido de x al cubo. Y aquí lo vemos en la solución.